Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. En las sesiones anteriores o en los videos anteriores hemos estado hablando acerca del Estado y hablábamos cuál es la propuesta que hacen algunos autores respecto de cómo debería ser el poder que manifiesta ese Estado y esa manifestación de poder mencionábamos que puede ser traducida como el gobierno, ¿verdad? Y vimos cómo puede estar configurado un gobierno y cómo podría llegar a ser un gobierno según las ideas que proponía Platón, Aristóteles y por ahí también mencionábamos a Santo Tomás de Aquino. En esta ocasión hablaremos siempre del Estado, pero un poquito más acerca del Estado moderno, ¿verdad? Y según algunos autores, principalmente, como lo ve Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, que es Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en los primeros dos. Muy bien, voy a proceder a apagar la cámara por cualquier intervención que pueda haber con el audio. En ese sentido, entonces, hablemos del primer autor, Thomas Hobbes. Hobbes comienza hablando en su obra Principios de Filosofía y en su obra El Leviatán, en esas dos, comienza hablando acerca de la naturaleza del ser humano. Y él parte de la idea eh, de su respuesta a la pregunta, ¿el ser humano es bueno o es malo por naturaleza? Y él dice, bueno, Homo homini lupus. ¿Qué significa esto? El hombre es lobo del hombre. ¿Y qué significa? Bueno, que el ser humano por naturaleza es un ser malo, un ser malvado. Entonces dice, por esa condición violenta del ser humano, por esa maldad, los seres humanos tienen la necesidad de asegurar su propia conservación, es decir, de no eliminarse a sí mismos. Desea en ocasiones la paz para poder así evitar la muerte, ¿verdad? Para poder de alguna manera garantizar que no se va a morir. Por esa razón entonces surge la necesidad de configurar a un hombre, a un ente, ¿no? El poder para que sea esa persona única que tiene el poder quien garantice a los demás seres humanos los derechos, ¿verdad? Y salvaguarde la vida de los demás. Nace entonces la idea del soberano, quien donde se concentra el poder absoluto. Y si ustedes lo van intuyendo, soberano, soberanía, Estado, bueno, el soberano es aquel que concentraba el poder, el monarca, ¿verdad? Que concentraba el poder. El poder dado al soberano nace por el pacto social. Las demás personas, pues, de alguna manera concentran en una sola el poder para garantizar la seguridad que le pueda brindar. Es decir, que los demás, que también son malos, al igual que yo, no me van a hacer daño. Hobbes entonces dice, pero ese poder debe estar limitado, ¿verdad? Em, Tiene algunos límites. Por ejemplo, habrá límites cuando el Estado no proporciona los medios de sobrevivencia mínima a los ciudadanos. Es decir, que el Estado debe por lo menos garantizar algunas condiciones mínimas, como por ejemplo la salud. El Estado debe garantizar que los humanos no nos vayamos a morir, ¿verdad? De hambre, no nos vayamos a morir enfermos y algunas cuestiones mínimas también, que tengamos educación suficiente, ¿verdad? También el Estado pide, cuando el Estado pide e impulsa al suicidio, hay un límite. El Estado no puede venir y decir, miren, como hay sobrepoblación, nos vamos a suicidar en masa. No puede alentar el Estado a morir voluntariamente al ciudadano. Además, tampoco el Estado debería mandar a matar a otro ciudadano, ¿verdad? Ahí hay un límite al poder o a la manifestación de poder del Estado, salvo algunas excepciones, por ejemplo, cuando el ciudadano se ha portado mal. Entonces, ahí podría haber una penalidad, pero es por la misma maldad que ha realizado el ser humano. También no puede el Estado torturar a un particular, ¿verdad? Entonces, es un límite que tiene el Estado. Si todos estos límites se dan, entonces el ser humano puede acudir, o los ciudadanos, mejor dicho, pueden acudir al derecho de revolución, es decir, pueden cambiar a quien administra el poder. Esa es la idea de Hobbes. Hobbes está pensando en una monarquía que tiene poder.
Pero también hay otro autor, John Locke. Y John Locke, por su parte, a diferencia de Hobbes, establece que el ser humano no es violento, sino que al contrario de Hobbes, dice, el ser humano es bueno, es racional por naturaleza, ¿sí? Pero, pero, sin un ente superior en común con otros seres humanos, puede ser que cada uno tenga un su propia forma de pensar la bondad que tiene el ser humano. Es decir, si no hay alguien que controla o quien lo oriente, cada ser humano se puede volver juez de su propia causa. Y lo que para vos es justo, para mí podría llegar a ser injusto. O al revés, lo que para vos es injusto, para mí puede ser totalmente justo. Y entonces, ¿quién va a determinar si lo es o no lo es? Si no tenemos a alguien que esté por encima orientándonos y dándonos las ideas de justicia. Bueno, entonces viene Locke y dice, ahí es donde nace el Estado. Se vuelve necesario una sociedad política que nazca del acuerdo entre todos, es decir, nace el Estado. Ese poder entonces se ejercita en la medida necesaria para preservar los derechos fundamentales de los seres humanos, la vida del ser humano, la libertad y la propiedad del ser humano. Entonces nace para garantizar las libertades, los derechos y la propiedad, ¿verdad? Nace del pacto social que para Locke es horizontal, ¿verdad? A diferencia de Hobbes, que ve un pacto social un poco más vertical, en donde hay un ente poderoso imponiéndose a los demás, un leviatán poniéndose a los demás, Locke dice, no, este es un pacto horizontal, que se da entre todos los ciudadanos establecido por consenso, y surge así eh, del derecho de los ciudadanos de salvaguardar sus derechos fundamentales. Bien, asimismo, también Locke establece que el poder sigue siendo un atributo de la comunidad, no un privilegio exclusivo y absoluto de los gobernantes. Es decir, el poder es del pueblo, no es de quien gobierna. Al gobernante se le da la confianza de administrar ese poder. Si el gobernante falla, entonces la comunidad, quien es la que de verdad tiene poder, puede destituirlo. Em, Asimismo, cuando el Estado no cumple con su finalidad, este debe ser eh, este no debe ser obedecido. Por lo tanto, se vuelve un estado fallido, un estado que no funciona. ¿Cuándo podría ser disuelto el estado? Bueno, bajo las siguientes circunstancias. Primero, si hay una invasión extranjera que viene a anteponerse, viene de alguna manera a imponer, perdón, su poder y trata de conquistar. Ahí los ciudadanos podemos resistirnos a ese poder que viene dado por invasión. Asimismo, si hay una usurpación, una persona que no es legítimamente electa o no tiene el poder legítimo de gobernar. Entonces hay usurpación, el ciudadano puede oponerse a esa usurpación. Por otro lado, también la tiranía, un gobernante que, digamos, ha sido puesto legítimamente en el cargo, en el poder, y, y de repente, pues, únicamente va a gobernar para su propio bienestar o para su propia conveniencia. Entonces ahí puede haber un límite a ese poder, a ese tirano. Ese tirano puede ser sacado por los ciudadanos. Em, y finalmente también cuando hay una disolución del gobierno o cuando hay una desnaturalización del gobierno, que de repente el ejecutivo comienza a confiar en un ente distinto, puede ser el parlamento, facultades de administrar los bienes del Estado. El parlamento, el legislativo, no puede administrar los bienes del Estado, porque no es para eso. O que de repente es el monarca quien está haciendo las normas, cuando hay un parlamento encargado de hacer las normas y poner límites al poder que tiene, ¿verdad? Entonces, el monarca, ¿no? Entonces, ahí hay una desnaturalización. O cuando de repente es la Corte Suprema de Justicia, en este caso, en el caso salvadoreño, quien está haciendo leyes. No puede. Hay una desnaturalización del Estado. Y entonces se pueden dar algunos límites. Y dentro de los límites del Estado, es decir, algunas facultades de las cuales no puede salirse del Estado, se encuentran la siguiente para lo primero, que el Estado jamás
dentro del Estado, jamás el Poder Legislativo puede transferir a otra entidad el derecho de hacer leyes. Es decir, el Legislativo no le puede transferir la facultad al Ejecutivo de poder hacer la ley. Ahí hay un límite, ¿verdad? Se desnaturaliza el Estado. También, también jamás el Estado puede gobernar por medio de decretos extemporáneos y arbitrarios, es decir, a antojo de los gobernantes. Si no, esas leyes deben darse por la necesidad de suplir, bueno, se deben dar para suplir una necesidad de los ciudadanos. También jamás una ley puede darse en violación de derechos fundamentales, que de repente hagan una ley que limite libertades, que limite derechos fundamentales. Eso es un límite que debe tener el Estado. Es decir, no puede venir a imponer leyes que de alguna manera coarten las libertades de los y las ciudadanas. Y finalmente, jamás el Estado, jamás dentro del Estado se podrá privar a un ciudadano de su propiedad sin su consentimiento. Es decir, no le vamos a poder quitar los bienes a una persona si esa persona no da su consentimiento, salvo excepciones, ¿verdad? Que de repente, no sé, ha cometido un acto ilícito y puede haber ahí una, un embargo de bienes, pero eso ya es otra cosa. Solo porque se le antoja al gobernante, no puede venir a quitarle los bienes a una persona. Bueno. Nos veríamos entonces en las siguientes sesiones, en los siguientes videos. Este video ha sido, no sé si corto, pero mm, decidí no partir este tema en dos. En la siguiente sesión, la otra semana, vamos a ver la propuesta que da Juan Jacobo Rousseau y por ahí otros autores también. Que pasen buen fin de semana. Recuerden contestar el foro evaluado y si gustan, pues participar también en la sesión sincrónica voluntaria. Adiós.